No, no necesitamos un profesional para talar estos árboles, está bien. Temp cuenta cómo los eventos sobre los que se escribió sucedieron en una ciudad bastante pequeña y algunas personas podrían conocer mi nick real. Además, el inglés no es mi lengua materna, así que disculpe cualquier error. Esta es la historia de cómo mi padre, con mi consentimiento pero en contra de mi consejo, armó accidentalmente un árbol. Vivo en la capital de un país de Europa Central y recientemente visité a mis padres en el campo. Me necesitaban para ayudar a lidiar con algunos árboles que querían talar. Supuse que querían finalmente acabar con los árboles semisaludables a lo largo del camino de entrada que seguía ramificándose en el camino, pero no. Decidieron que la hilera de hayas en la esquina sureste de la propiedad tenía que desaparecer. Debes saber tres cosas aquí. 1. Esos árboles son realmente altos, como 15 metros, unos 50 pies, y bastante delgados. 2. Hay un granero igualmente alto a solo unos metros detrás de esos árboles en la propiedad del vecino al sur. Es bastante antiguo, pero ha sido renovado una y otra vez para servir como lugar de almacenamiento y fiesta. 3. Frente a los árboles hay contenedores de abono, un nogal torcido y arbustos que plantó mi madre, creando un corredor de solo alrededor de 7 metros, 23 pies, para que los árboles caigan sin romper nada. También es importante, mi hermana, que también vive en una ciudad más grande y no estaba presente cuando ocurrieron estos eventos, y yo somos en realidad los copropietarios de la casa y la propiedad, ya que mi padre nos transfirió la propiedad hace algunos años. Si bien hasta ahora esas hayas habían sobrevivido a una buena cantidad de tormentas, probablemente se convertirían en un problema a medida que seguían creciendo. Y dado que los nuevos vecinos de la propiedad que limita con el lado este están en proceso de construir una casa, también serían su problema. Así que estuve de acuerdo en que tenían que irse. Sin embargo, mis padres querían derribarlos por sí mismos, lo que significa que mi padre sería el que los operará con la motosierra. Trabajó como técnico antes de jubilarse, siempre hizo muchas reparaciones y trabajos de construcción dentro y alrededor de la casa. Pero tiene más de 70 años y ha adoptado un estilo de vida poco saludable después de dejar la fuerza laboral y su vista y sus habilidades motoras, aunque todavía se adaptan perfectamente a la mayoría de los tipos de operaciones técnicas, se han deteriorado un poco. Sabiendo esto, me opuse y sugerí contratar a un profesional para hacer el trabajo y compartir los costos. Argumenté que cualquier daño, la madera de haya es bastante pesada, o las lesiones que pudieran ocurrir si las cosas salieran de lado no serían cubiertas por el seguro y, por lo tanto, serían bastante costosas. También hacer esto sin siquiera notificar a las autoridades locales podría ser ilegal. Está bien, es el país. Si existe alguna regulación de ese tipo, a la gente de aquí le gusta interpretarla como un consejo amistoso en lugar de una ley real, pero estoy divagando. Mis padres no aceptaron nada de eso e incluso se negaron a obtener un presupuesto de un profesional. Hice una investigación básica y descubrí que los costos probablemente rondarían los 500 a 1000 euros, 600 a 1200 dólares. No una pequeña suma, pero el forestal o leñador que se hiciera cargo del trabajo sería responsable de cualquier daño. Nada de dados, incluso después de intentar expresar mis puntos varias veces. No necesitamos un profesional. ¿Por qué deberíamos gastar dinero cuando podemos hacerlo nosotros mismos?, dijeron. Estará bien, dijeron, literalmente. Y aunque por lo general soy capaz de disuadirlas de las malas ideas convenciendo a una de ellas, esta vez ambos estaban empeñados en hacerlo. Y una vez que ese es el caso, básicamente toda esperanza se pierde ya que especialmente mi madre puede ser la más terca como diablos. Como copropietario de la propiedad, técnicamente podría haber prohibido a mis padres que talaran esos árboles por su cuenta. Pero son mis padres, los amo, son adultos, viven allí y mantienen las cosas en orden, así que me abstuve de tomar este camino. Así que les dije que deberían seguir adelante si realmente lo deseaban, pero no les ayudaría con esto. Mi mamá me preguntó si les ayudaría a cortarlo y llevar la madera una vez que los árboles estuvieran en el suelo, aspecto importante. Estuve de acuerdo. También les rogué que esperaran a que mi hermana los llamara al día siguiente a la hora del almuerzo, ya que le envié un mensaje sobre la situación y ella quería respaldarme. Pero no. A la mañana siguiente, mi madre me despertó y me llamó para que ayudara a cortar el primer árbol que mi padre había derribado con éxito. Así que obedientemente me levanté de la cama e hice mi parte en este pequeño proyecto de deforestación. Los árboles 2 y 3, de 5,
también fueron talados sin ninguna incidencia. Luego vino el árbol 4. Al parecer, mi padre no había visto una rama más alta que se extendiera entre las ramas del árbol 5. Entonces, una vez que la motosierra cortó por completo el tallo, en lugar de caer de lado como estaba previsto, quedó atrapado, se arremolinó alrededor de su eje, y se estrelló contra el nogal que comenzó a doblarse significativamente debido a la carga. Ahora querían que ayudara a mover la haya empujándola para que ruede a lo largo del borde de una de las ramas principales del nogal. Además de saber que esto no era factible, como dije, un árbol de 15 metros de altura es un asunto pesado, me negué. Pero dijiste que nos ayudarías una vez que talaran un árbol, suplicaron. Señalé que solo ayudaría una vez que estuviera en el suelo y apoyado en el nogal no encaja en esa definición. Más suplicantes, pero ahora era mi momento de ser terco, y con razón. Como no había forma o maquinaria, para arrancar la haya, mi padre decidió cortar partes de su tallo inferior hasta que fuera posible manipularla. Sin embargo, varias leyes de la física intervinieron después de que cortó el segundo gran trozo, desplazando el centro de masa de la haya de modo que de repente comenzó a inclinarse cuando sus ramas impidieron que se deslizara hacia abajo como estaba previsto. Luego, el nogal reaccionó a la carga más ligera y el cambio de equilibrio saltando hacia atrás, golpeando la haya contra el granero del vecino como un ariete. Los tablones de madera seca de la pared no tuvieron ninguna posibilidad y se astillaron cuando el árbol talado se abrió camino hacia el edificio, creando un agujero impresionante. Mis padres ahora se quedaron allí, estupefactos. Mi papá se rascó la cabeza lentamente y trató de darse cuenta de la situación mientras mi madre lentamente comenzaba a entrar en pánico. Oh no, ¿qué hacemos ahora? ¿Y si el vecino llama a la policía? Había visto el espectáculo desde el balcón y no podía decidir si quedarme conmocionado o hundirme en una risa incontrolable. Una investigación más cercana desde el exterior mostró que el árbol había aplastado una silla, una mesa y también provocó el colapso de un armario con equipo para fiestas. Aunque mi papá al menos había alcanzado su objetivo y liberó la haya del agarre del nogal, pero no había forma de despegarlo del granero sin entrar. Unas horas más tarde, el vecino, que conocía los planes de mis padres, regresó a casa, que es donde esta historia podría haber tomado un giro muy amargo y costoso. Pero demostró ser un tipo muy amable y se tomó el incidente, que en el peor de los casos podría haber hecho que todo el granero se derrumbara, con calma. Primero se sorprendió negativamente por lo que había sucedido, pero después de la inspección del granero no consideró necesario involucrar al seguro ni a los funcionarios y dijo que repararía el daño por sí mismo si mis padres aceptaban pagar los materiales, reemplazo, de los muebles destruidos. Gracias, vecino, y un poco de cerveza, probablemente mucha cerveza, para su tiempo, lo cual aceptaron con mucho gusto. Su factura aún no ha llegado, ya que acaba de empezar a reparar el agujero, pero fácilmente ascenderá a más de 2.000 euros, aproximadamente $2.400, más la cerveza, por supuesto, lo que hace que una remoción de árboles profesional parezca realmente buen negocio. Mi padre le ofreció ayudar con las reparaciones. El vecino lo pensó por una fracción de segundo y luego declinó cortésmente. Me pregunto por qué. El árbol 5 todavía está en pie. TLDR, los padres quieren talar algunos árboles en el borde de la propiedad por sí mismos. Me opongo y sugiero contratar a un profesional debido a preocupaciones de seguridad y seguros. Los padres afirman que es demasiado caro y proceden de todos modos. La operación sale graciosamente mal en detrimento del granero de un vecino. Las cosas salen mucho más caras de lo que hubiera sido el profesional. Editar, TLDR agregado.